Hola chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? Hola. Hola Romina. Ya chicos, varios me escribieron por el asunto de la guía, que habían tenido muchos problemas con la guía número 3. ¿Ya? Y algunos, pocos, la respondieron y bien, pero fueron muy poquitos. Entonces, yo les respondí a la mayoría que no se preocuparan, que yo hoy día iba a trabajar en ella resolviendo y le iba a dar más tiempo para el tema de la guía. Entonces hoy día vamos a trabajar en esa guía, con la guía enfrente. Así que para que tengan un cuaderno, para que puedan ir anotando, para que puedan ir resolviendo. El tema de esa guía. Las guías en el fondo no son tan complejas, lo único que hay que hacer, como lo vimos también, lo hemos visto los ejercicios de caída libre, es siempre hay una lógica acá en los ejercicios de física en general. No hemos ido a ejercicios complejos, sino que solamente es mirar el texto y mirar fórmulas. Nada más, no hemos ido a análisis de problemas, que son ahí donde yo entendería un grado de complejidad mayor. Así que vamos a partir mirando la guía y vamos a resolver ejercicios. Voy a cerrar la pantalla un poquito para que podamos ver un poquito mejor el tema del ejercicio, los ejercicios que están en la guía. Yo me voy a ir a mirar, me voy a ir a trabajar directamente en la guía que les pasé. Si ven, en la guía yo le había propuesto solucionar ejercicio, le había dado unos ejercicios como para ayudarlo a entender el problema del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde había que tener claro algunas cosas, que era un movimiento, o sea, un cambio de posición en línea recta, por eso se llamaba rectilíneo, uniformemente acelerado. Entonces, vamos a mirar entonces el primer ejercicio de la guía, y ojalá lo tengan a manito o por lo menos un cuaderno si no tienen la guía a mano, porque lo entiendo, porque muchos no descargaron sus guías del computador y está bien. No estamos en tiempo para andar gastando dinero imprimiendo cosas. Por lo tanto, en el primer ejercicio de la primera actividad donde había que resolver, ojo, si hay alguna duda, por favor, está todo abierto, por lo tanto ustedes me tienen que eh, eh, interrumpir nomás. Eso es lo que quería decir. El primer ejercicio dice determinar la velocidad del ciclista, pero ¿cuál es la información que me dice el ejercicio? Voy a sacar el lápiz y me dice usando la información anterior. Usando la información anterior, dice determinar la velocidad del ciclista. ¿Cuál era la información anterior? Era esta información. Esta es la información anterior.
¿Y qué información hay ahí? Ahí hay una información de tiempo. Y el tiempo dice que son 2 segundos. Y la otra información es que el ciclista recorrió en un tiempo de 6 segundos una distancia de 15 metros. Recordemos que para nosotros distancia es X. Se simboliza en física como X. Y la distancia es 15 metros. Y este ejercicio es un ejercicio... ¿Sí? ¿Los 2 segundos de dónde son? Perdón. Perdón, estaba pensando en otro ejercicio. Perdón, son 6. Gracias por decirlo. Estaba pensando en otra cosa. Tienes toda la razón. Gracias. Son 6. Son 6. Entonces, este ejercicio es muy simple. Cuando tú corres y viajas, tú recorres una distancia en una unidad, en un tiempo, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros recorre una y decimos, esa es la velocidad. Por ejemplo, digo, voy en un auto, el auto va a 60 kilómetros por hora, significa que recorre 60 kilómetros en una hora, ¿no es cierto? Entonces, para determinar la velocidad, uso una fórmula que es bastante simple. Velocidad entonces va a ser distancia dividido por tiempo. Por lo tanto, lo único que tenía que hacer en este ejercicio era dividir la distancia, que era 15 metros, dividirla por 6 segundos. Por lo tanto, yo no tengo el resultado, voy a sacar, si ustedes tienen su calculadora ahí, tienen su celular, yo voy a hacer lo mismo que ustedes, voy a tomar mi celular, voy a buscar mi calculadora y voy a dividir 15 dividido por 6, me da 2,5. Por lo tanto, la velocidad del ciclista es 2,5 metros dividido por segundo. ¿Alguna duda, chicos? Siempre que hay una distancia o una velocidad así genérica, o sea, no hay ningún otro elemento, siempre una distancia, una velocidad es cuánta distancia recorro en cuánto tiempo. No me da ninguna otra condición. ¿Estamos? ¿Sí o no? Cualquiera que lo entienda, porfa, aquí me tiene que preguntar, porque si nos quedamos callados, asumimos que están entendiendo. ¿Alguna duda? Consulta. No, profe, sí se entendió. Ya, listo. Vamos al siguiente. Velocidad. Vamos al de velocidad. Vamos a usar la ecuación de velocidad que pasamos en clase. O sea, perdón, que yo no la pasamos en clase porque miento, se la pasé en la guía. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Ya vamos a borrar. Vamos a insertar. Insertar. Oh, perdón. Ahí. Voy a insertar. Entonces voy a insertar la ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad decía que era, ¿se acuerdan? Velocidad final. No. ¿Ya alguien se me acordando? Velocidad final. ¿Se acuerdan o no?
Deme un momento, profe, lo tengo por acá escrito. Igual velocidad Inicial, creo. inicial, que le colocamos un cerito, más la aceleración por el tiempo. Ahí está nuestra fórmula. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué información tengo. Dice, ¿cuál es la pregunta, chicos? ¿Qué velocidad tendrá el ciclista a los 10 segundos? Cuando nos preguntan qué velocidad tendrá, esa velocidad que nos están preguntando, ¿es velocidad final o velocidad inicial? Tomás, cuando nos preguntan qué velocidad tendrá el ciclista después de un tiempo, a los 10 segundos, ¿esa es la velocidad inicial o la velocidad final? La velocidad final. Final, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿me dan la velocidad inicial? Piensa, Tomás, por favor. ¿Me están dando la velocidad inicial? Sí. ¿Y cuál es, si te la dan? En ese ejercicio me están dando la velocidad inicial. Porque dice, usando la información anterior, ¿cuál sería la velocidad inicial de acuerdo a la información anterior? Revisemos cuál es la información anterior. Creo que eran 6 segundos. Miremos la información anterior. ¿Cuál era la velocidad inicial acá? ¿Cuál es la velocidad inicial? Revisen, ¿cuál es la velocidad inicial del ciclista? ¿Con qué velocidad partió? 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Esa sería la velocidad inicial, ¿no es cierto? Entonces, el sujeto partió con una velocidad inicial de 2. Entonces, y a mí me preguntan saber cuál es la velocidad al final. Entonces, si yo reemplazo esto, entonces voy a tener que velocidad inicial era, voy a colocar solamente el número, era 2. ¿Qué otro valor necesito? ¿Qué otro valor estoy necesitando acá? ¿Qué es lo que no tengo? ¿Qué significa la letra A? Aceleración. Aceleración. Tengo en los ejercicios anteriores, he encontrado el valor de la aceleración, ¿la tengo? Un sexto. ¿Ah? Uno vertido. Miremos acá, acá nosotros sacamos antes la aceleración. ¿Y cuánto era? 1 partido por... Profe, hay un compañero que no hace. Profe, ¿Sí? ¿Qué cosa? dice un compañero que lo acepte. Ya. ¿Tenemos el valor de la aceleración antes? Sí. ¿Y cuánto es? 1/6 metros por Un, segundo al cuadrado. ya, vamos a anotar solamente el número, que es 1/6. 1/6. Entonces, acá en A vamos a anotar que es 1 dividido por 6. 1 dividido por 6. Y tenemos el tiempo. Miremos el ejercicio que nos dice. ¿Qué velocidad tendrá el ciclista a los 10 segundos? ¿Tenemos el tiempo? Sí, serían 10 segundos. 10 segundos. Con Entonces, 10. ¿cuánto sería el resultado de esa expresión? ¿Qué me lo puede decir con calculadora?
Miremos. 10 por 1, 10. 10 dividido por 6, ¿cuánto les da? Uno coma 6. 1,6. ¿Y a eso le tengo que sumar? Sumarle 2. Por lo tanto, el resultado sería ¿cuánto? 3,6. 3,6 o 3,66. Y eso sería la velocidad final, en metros por segundo. Por lo tanto, me tengo que fijar qué valores tengo antes para poder responder. Ya. Miremos al siguiente que no tiene ningún otro valor. Dice, un cuerpo se mueve partiendo del reposo a una aceleración de 8 metros por segundo. Calcular la velocidad. La misma fórmula de acá. Copiamos la fórmula. Perdón. Ahí. Ya. ¿Qué significa Denise que partió del reposo? Que partió de 0. ¿Ya? Entonces, ¿tiene velocidad inicial? No. Ya. Entonces, bien, Denise, entonces, si no tiene velocidad inicial, yo puedo colocar que esta velocidad inicial es 0. ese es 0. Por lo tanto, solamente tengo que buscar el valor de la aceleración y del tiempo. ¿Y cuánto vale la aceleración según el ejercicio? 8. 8. No vamos a anotar los valores. ¿Y el tiempo cuánto es? Miren la letra A, ¿qué es lo que dice? 5. La velocidad al cabo de los 5. Entonces, ¿cuál sería el resultado del ejercicio? 8 por 5. 8 por 5, ¿no es cierto? O sea, la velocidad final sería 40. 40. 8 por 5 sería 40. 40. Entonces, ahí está el resultado. 8 por 5, 40. Para los que no han resuelto la guía, para que lo vayan resolviendo. 8 por 5, 40. Entonces, lo que tengo que tener cuidado es eso, los valores. ¿Estamos hasta ahí? ¿O hay alguna duda? ¿Qué es lo que no tuvimos que tener cuidado acá? Que recordar que si el cuerpo parte del reposo, si parte del reposo, la Es velocidad inicial es 0. 0. Si el cuerpo parte del reposo, la velocidad inicial es 0 porque el cuerpo estaba detenido. Ahora, vamos a ver, calcular la distancia. Recordemos que la fórmula de distancia era una fórmula más larga, que era esta. Una fórmula mucho más larga. Pero vamos a ver que no es tan complicada. Es más larga, pero no es tan complicada. Hay valores que nosotros vamos a poder borrar. Miremos, vamos a entender, vamos a ir viendo que vamos a poder borrar varias cosas. Dice, ¿cuál es la distancia desde el reposo? Si el cuerpo está en reposo, ¿qué significa? ¿Se está moviendo al principio? Mariana. Mariana Contreras. Mariana. ¿Qué pasó? Mariana, si un cuerpo está en reposo, al principio se está moviendo, tiene velocidad al principio si un cuerpo está en reposo. Profe, no lo escucho muy bien. Es que tengo internet un poco malo. Ya.
A ver, Amelie, Dígame, profe. si un cuerpo está en reposo, al principio se está moviendo, No, es 0. O es sea, cero su velocidad. Y la distancia, ¿tiene distancia al principio o también es cero? no porque está en reposo. Claro, está en reposo. Entonces, miremos la fórmula que está al principio. Si el cuerpo está en reposo, el primer valor, que es la distancia inicial, es, ¿qué valor va a tener? 0. Cero. O sea, ese valor va a ser, lo vamos a borrar porque va a ser cero. Y esto, como es la velocidad inicial, todo esto se va a hacer cero porque está en el reposo. Siempre recordar, la fórmula se veía grande, pero como está en el reposo, la distancia inicial es cero y la velocidad inicial es cero. Y toda multiplicación por cero se hace cero. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos quedó de esta fórmula grande? Que la distancia final solamente va a ser igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo, perdón, por el tiempo, voy a borrar esto, al cuadrado. Entonces, ahora yo puedo reemplazar y resolver. Entonces, busquemos los valores. Entonces, la distancia final va a ser igual a 1/2 por la aceleración. Y la aceleración la tengo que buscar en los ejercicios que ya había resuelto anteriormente. Que es la aceleración que me habían dado en el ejercicio anterior, porque recuerden que estos ejercicios se hacían con la información anterior. Y la aceleración era de un sexto. Entonces, mi aceleración ahora es 1/6. Por el tiempo, que sería 5. Pero ese 5 lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces me queda 1/2, perdón. Me va a quedar 1/2 por 1/6 por 25. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es eso en matemática? ¿A qué sería igual esto? A 25 dividido por 12. Pues 6 por 2 es 12. Y si usted tiene una calculadora, me dicen cuánto es, porque no, yo no lo he calculado esto. 2,08. 2,08. Y como es distancia, va a ser en metros. Entonces, ¿qué es lo importante tener en cuenta acá? Fíjense bien, ¿por qué la ecuación que era grande nosotros la simplificamos? Porque tenemos que recordar lo siguiente: si estaba en reposo, si yo tengo x final es x inicial, y si la situación, el cuerpo estaba en reposo, esta distancia se hace 0. Si estaba en reposo, la velocidad inicial por el tiempo
también se hace 0, porque la multiplicación de 0 por algo es 0. Por lo tanto, eso se elimina al tiro. Por lo tanto, eso yo no lo considero mi fórmula. Entonces, eso es importante. Siempre considera que esos valores son 0. Anótenlo los que no lo tienen hecho para que después me lo envíen en la guía. Ahora ya no tienen excusa para no enviarme la guía, porque está resuelto. ¿Hasta ahí estamos? ¿O hay alguna duda todavía? Ya, sigamos. Y son todos iguales, son con las dos fórmulas, así que no hay más. Miremos el de abajo. Vamos a usar la misma fórmula de aquí. Porque no se usan más fórmulas, son las mismas. Dice, un automóvil marcha a una velocidad de 12 metros por segundo. Aplica los frenos y al cabo de 5 segundos su velocidad se ha reducido en 4 metros por segundo. Calcular la aceleración. Primero, ¿cuál es la velocidad inicial? Aranza, ¿cuál es la velocidad inicial? 12 metros por segundo. Ya, porque partió con 12 metros por segundo. Bien. Por lo tanto, los 4 metros por segundo es la velocidad final. Entonces, reemplazamos nuestro ejercicio. Velocidad final serían los 4 metros por segundo. Y tomo los 4 metros por segundo y los copio en mi fórmula. Tengo mi fórmula acá, copio y la pego. Entonces, velocidad final son 4 metros por segundo. Copio, pego. Y después dice, la velocidad inicial son 12 metros por segundo. Copio, pego. Y después dice, y al cabo de 5 segundos su velocidad se ha reducido. Calcular la aceleración. Por lo tanto, lo que yo no sé es A. Pero el tiempo yo lo sé. Porque el tiempo es 5. Por lo tanto, ese valor yo lo sé. Eso es 5. ¿Y ahora qué puedo hacer? Valentina, ¿qué puedo hacer con eso para resolverlo? Valentina, eso es matemática, no es física, es matemática. Ah, profe, es que no Es matemática, no es física. le presté atención. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí con esa expresión? ¿Qué está haciendo el 12 a la está sumando o le está restando? ¿Lo está sumando? Por lo tanto, ¿cómo pasará al otro lado de la igualdad? ¿Restando? Restando. Entonces, 4 metros por segundo. Vamos a hacerlo acá. Lo vamos a copiar todo esto. Lo vamos a copiar. Entonces, este 12 lo vamos a cortar y va a quedar al otro lado. Pero va a estar, ahora va a estar restando. Y fijémonos, 4 menos 12, ¿cuánto va a quedar?
4 menos 12, ¿cuánto queda? ¿Cuál es mayor, el negativo o el positivo? Tomás, ¿cuál es mayor, el positivo o el negativo? El positivo. ¿El positivo es más grande que el negativo? Matemática, hombre. Los profes de matemática le dan ataque. ¿Cuál es más grande, el 4 o el 12? El 12. Entonces, ¿con qué valor va a quedar? ¿El número va a quedar negativo o positivo? Negativo, supongo. Negativo. Entonces va a ser menos 8. Entonces va a quedar menos 8. Menos 8. Y ya va a quedar ahí. Ahora, ¿qué puedo hacer ahí con eso? A ver, Aranza, ¿qué puedo hacer ahí? Con eso puede pasar dividiendo el 5 al 8 y le da la aceleración. Exacto. El 5, no. O sea, el 8 al 5. El 5 va a pasar dividiendo. Entonces Al me va 8. a quedar 8 dividido por 5 y voy a tener la aceleración. Lo vamos a hacer más rápido acá. Entonces, la aceleración va a quedar 8 dividido por 5, pero va a quedar con signo negativo. ¿Qué significa que la aceleración sea negativa? ¿El cuerpo está acelerando o está frenando? Está frenando. Está frenando. Y 8 dividido por 5 queda 1.6. menos Menos 1,6. 1.6. Porque el cuerpo está, ojo, frenando. Porque miren, pasó de 12 a 4. El cuerpo está frenando, por eso era negativo, está frenando. Ya para los que no habían resuelto su guía, para que ya la tengan casi bastante ejercicio resuelto. Creo que hemos hecho bastante hasta el momento de la guía. El otro es bien parecido, pero yo me quiero ir a este del ejercicio que habíamos que se enredar. Vamos a hacer este último y con eso terminamos, porque no nos va a quedar el tiempo para hacer más. Respecto al gráfico, que algunos se enredaron, el gráfico. Respecto al gráfico, quiero mostrarle esto, para que quede claro lo del gráfico. ¿Qué significaba el gráfico? En el gráfico solo hay que poner los valores, ¿no? Claro, mira. Pero mira el gráfico. La ecuación está acá arriba y acá están los valores. Ese número 3, ¿a qué corresponde de acuerdo a la fórmula? No sé qué me está hablando. Benjamín. Benjamín, el número 3, ¿a qué parte de la fórmula corresponde? ¿A xy o a la velocidad? Mira, si yo marco ahí la fórmula, 3 corresponde a xy, b por t corresponde a la segunda parte de la fórmula, y esto corresponde a la tercera parte de la fórmula. Por lo tanto, el número 3 corresponde a la posición. La segunda parte corresponde a la velocidad. Y la tercera parte corresponde a la media. aceleración. Por lo tanto, lo que había que poner aquí solamente es colocar Los valores. los valores.
3. O sea, en el ejercicio lo que hay que hacer es identificar cuál es cuál y Claro, superponerlo. identificar cuáles correspondían a la fórmula, nada más. Y en el gráfico colocar los gráficos que habían arriba, en la guía. Nada más, no había que graficar, colocar los gráficos que habían en la guía. Ya. Cómo era el gráfico de aceleración, cómo era el gráfico de velocidad-tiempo, cómo era el gráfico de velocidad-aceleración-tiempo, que Aranza me parece que lo hizo. ¿Qué era Sí. eso? No había que graficar porque no había información para graficar. Pues. O sea, se podía haber graficado, pero yo nunca le iba a pedir que graficaran eso porque eso era muy complicado. ¿Ya? Entonces, eso era nada, 3, 5 y 2. O en último caso podían haber puesto 5t o 2t medios, 2t al cuadrado. Pero estaba bien de las dos formas. ¿Ya? Ahora bien, vamos a hacer el último ejercicio, porque los de abajo son facilitos, pero para que quede claro. Vamos a reemplazar, espérense. Vamos a hacer este, que es muy parecido al anterior. La fórmula es la misma, si se dan cuenta yo no usé 50.000 fórmulas, sino que es la misma fórmula. Por lo tanto, con un solo ejercicio se resolvía, con una sola fórmula se resolvía todo. Ahí, pegamos. La velocidad de un vehículo aumenta de 15 kilómetros a 60 en 2 horas. Calcular la aceleración. Lo que hay que tener claro es cuál es la velocidad inicial, cuál es la velocidad final. Benjamín, ¿cuál es la velocidad inicial ahí? ¿El 15 o el 60? 15. ¿Ah? 15. Mira, lee el ejercicio. Dice, la velocidad de un vehículo aumenta uniformemente desde 15 a 60. ¿Cuál sería la velocidad al inicio y cuál sería la velocidad al final? O después. Supongo que 15, ¿no? 15 Si va sería el acelerando. inicio. Y después sería la velocidad, al final sería la de 60. 60. ¿Y en qué tiempo ocurrió ese cambio? En 2 horas. En 0,2 horas, no en 2 horas, en 0,2 horas. 0,2. Entonces, reemplazamos la fórmula general. Entonces, sabemos que la velocidad final es velocidad inicial por la aceleración por el tiempo. Entonces, reemplazamos. Entonces, yo sé que la velocidad final es 60. Entonces, tomo velocidad final y lo coloco en la fórmula. Tomo la velocidad inicial y lo coloco en la fórmula. Perdón. Ah, no lo copié. Y después tomo la unidad de tiempo y la coloco en la fórmula. Y me va a quedar la aceleración como valor que yo tengo que rescatar. Y aquí veo como estos dos valores están sumándose, el 15 yo lo puedo pasar al otro lado restándolo. Entonces yo tendría 60 le puedo restar los 15 y eso me queda con una igualdad de 0,2. Le borramos la letra T que está de más.
Entonces, al restar 60 menos 15 me van a quedar 45 kilómetros por hora. Estos van a ser iguales a 0,2 horas por la letra A, que sería la aceleración. Y como esto está multiplicando, pasa al otro lado, como toda igualdad matemática, cuando hay una multiplicación, el otro elemento pasa dividiendo. Por lo tanto, si yo quiero calcular en este caso la aceleración, va a ser 45 dividido por 0,2. Entonces, eso me va a dar... Mi calculadora sería 45 dividido por 0,2. Sería 225. Y ahí tendría la aceleración. Entonces, usando solamente una fórmula, que es velocidad final es igual a la velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo, y reconociendo cuál es la velocidad final y cuál es la velocidad inicial, yo puedo discriminar los dos valores que se nos están presentando. Con eso ya pueden hacer gran parte, la mayoritaria parte de la guía. Solamente se ocupan dos fórmulas. Generalmente se usa esta. Y la otra fórmula que se usa es la de esta otra, que es de distancia, pero teniendo siempre presente una cosa, para que no se compliquen, que cuando se parte del reposo, ojo, que cuando se parte del reposo, el ejercicio dice se parte del reposo, eso se transforma en 0, y eso, o sea, todo esto también se transforma en 0, porque no hay ni distancia, no hay ni tampoco hay velocidad. Bueno, chicos, espero que eso les ayude para resolver la actividad, y ojalá me la envíen lo antes posible. Ya por lo menos tienen más de la mitad de la guía, la hemos resolvido acá en la web. Bueno, estamos viendo, cuídense, un abrazo. Chaito, chao. Chao, profe. Chao.